charla, primera charla con expertos del 2022. Antes de pasarle la palabra a la doctora Verónica, quien va a moderar y nos va a hablar un poquito más sobre el doctor Valle, sí me gustaría compartirles que dentro de esta charla con expertos es una actividad que venimos generando en la especialidad y la maestría en migración del COLEF desde hace ya 2 años. La idea es tener al menos mensualmente una sesión donde tratemos un tema particular del fenómeno migratorio. Sabemos que, y como lo han visto a lo largo de estas 5 semanas que llevamos ya de arranque de la especialidad, que la migración pues es un tema multifacético, muy complejo y es imposible ver todas sus aristas dentro de estos 11 meses. Entonces, la idea justo de estas charlas con expertos es tener un espacio posiblemente más informal a las sesiones que tengamos con los docentes titulares de cada uno de los módulos, pero pues la idea es que tengamos este espacio donde se compartan esos temas, pero también donde se compartan experiencias profesionales de personas expertas en el tema migratorio, no solamente desde la academia, lo verán más adelante con próximos invitados, sino también expertos que estén en sectores público, privado, en organismos internacionales, en organismos de la sociedad civil, y que de cierta manera pues estas charlas también nos puedan brindar otras aproximaciones y otras perspectivas a los temas que vayamos abordando. Y la otra, pues, es que también este espacio de charlas con expertos, pues, nos sirven para ir generando esta plataforma de encuentros más frecuentes entre todas las y los que participamos en la especialidad. Entonces, conforme vayamos teniendo las sesiones, yo les voy a ir notificando para que al menos hoy fue muy apresurado, pero voy a tratar de notificarles al menos 1.5 semanas de anticipación para que ustedes puedan agendar. Regularmente estas sesiones de charla con expertos las hacemos días entre semana a estas horas donde sabemos que la mayoría de ustedes pues ya está un poco más desocupado de sus actividades laborales, puede estar en casa o atendiendo desde sus espacios de trabajo. Y bueno, también otra como nota dentro de esta actividad de charla con expertos, ustedes en plataforma, cuando ingresan a plataforma, del lado derecho se les despliega un menú donde está el calendario, lo de soporte técnico. Ahí justo también hay un enlace de charla con expertos que los dirige a un espacio donde están las grabaciones o los videos de las charlas con expertos que hemos tenido en los años anteriores, por si alguien de ustedes esté interesado en revisarlas. Hay charlas muy interesantes de abogadas, de personas de sociedad civil de España, que nos hablan de los procesos de integración, personas de la Unidad de Política Migratoria. Entonces, las y los invitamos, ahí van a estar esas charlas con expertos y estas que vayamos teniendo también se van a grabar y posteriormente se van a subir a ese espacio para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Vero para que modere esta sesión. Muchísimas gracias, María Inés. Buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Gracias por la presencia, la puntualidad. Yo soy Verónica Carrión, tutora de la especialidad de Inmigración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Primeramente quiero agradecer enormemente la participación al doctor Alex Valle Franco, quien hoy nos acompaña como ponente. Y les voy a hacer una breve presentación. El doctor tiene un PhD en jurisprudencia. Obtuvo en la Universidad de Bremen, Alemania. Actualmente es docente titular y decano de la Facultad de Derecho y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el IAEN y también es profesor en la Universidad Católica del Ecuador. El doctor ha ejercido la docencia desde el año 2007. Además, es investigador externo de la Universidad de Bremen en Alemania y de la Universidad Católica Santa Fe en Argentina. Es autor de más de 40 libros y artículos académicos, entre los que destacan Migración y Derecho Humano a la Salud en tiempo de pandemia, La trata y la necropolítica, análisis de la migración venezolana en Quito. El doctor ahora nos va a presentar el tema de movilidad humana, origen, tipos, características y efectos. Este tema nos queda muy relacionado con todo lo que hemos venido aprendiendo en este primer módulo.
Y igual le agradezco mucho al doctor y le paso la palabra. La dinámica es que el doctor nos haga una presentación y luego, si nos queda tiempo, abrimos un poco de preguntas y de respuestas de su parte. Pueden ir por el chat pidiendo la palabra. Gracias, doctor Alex. Adelante. Muchísimas gracias, la doctora Verónica Carrión, ¿no? Por la invitación. Muchísimas gracias al COLEF también, ¿no? Por la gentil invitación y también, pues bueno, esta noche vamos a procurar que sea más bien, más allá de la charla magistral, también un diálogo de conversatorio, no sé. De hecho, estoy trabajando justo en un proyectito conjunto con Mica sobre un librito. Le comentaba que en temas de migración ya debe ser cerca de unos 20 años desde la misma universidad, trabajando por A o B razones en consultoría, trabajando desde el activismo. Doctor Alex, Entonces, un perdón, poquito, digamos, tengo esta joya. Ah, sí, una disculpa. sí, Está como el audio un poquito hola. entrecortado. No, no sé si pueda, por favor, apagar la cámara para que no haya tanta distorsión. Yo creo es por el internet. Está un poquito, se le escucha entrecortado. Ya, ¿me confirman si es que pantalla ahora, por favor? Sí, a ver. Sí, ya la vemos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, se escucha mejor. ¿Sí me escuchan mejor, por favor? ¿Confirman? Ya, entonces, ¿pueden ver las diapositivas del derecho a migrar? Sí, ya se ve, se ve. Porfa, ¿me confirman las diapositivas? Sí, ya se Entonces, un ve. poco he planteado este tema del origen. Gracias. He planteado el tema del origen he planteado el tema de los efectos, las causas, del derecho a migrar, ¿no? Porque nosotros, les cuento acá desde el Ecuador, nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 40, garantizado y estipulado el derecho a migrar. Claro, muchos dirían que esto está garantizado en el artículo Universal de Derechos Humanos, pero el tema es que si ustedes revisan bien el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, simplemente habla del derecho a salir del país, a elegir otro país y a regresar al país propio. Pero en ninguna parte le garantiza o menciona el derecho a ingresar. Y claro, tiene que ver temas, por eso estamos viendo un poco el derecho humano a migrar versus el segurismo, versus la soberanía, versus las decisiones como un determinado país, como Estado, versus decir quién ingresa, quién no ingresa. Entonces, claro, primero que todo tenemos que tener nosotros un poco la noción de lo que significa o lo que es la migración. Y la Organización Internacional del Migrante ha estipulado como migración, ¿no? Todo flujo, todo aquel movimiento que se produce, ¿verdad? Desde un lugar hacia otro lugar de destino, que generalmente es, ¿no es cierto?, otra ciudad, otro país. Y es que estamos hablando de otro país en materia de migración, estamos hablando de migración internacional. Si hablamos nosotros a nivel interno, ¿verdad? De una movilización de respecto a la residencia, nosotros hablamos de una migración interna. Entonces, fíjese, ¿no es cierto? Este tema ya es el tema de la migración internacional respecto de la migración interna. Y este tipo de migraciones, tanto internacionales como migraciones internas, pues muy antiguo, ¿no? Desde la existencia del mismo hombre, del mismo ser humano. Entonces, por eso en esta presentación vamos a hablar un poquitito del origen de la migración, del aparecimiento del Estado-Nación,
de la soberanía como una institución y la ciudadanía también para el ejercicio. Por supuesto, vamos a hablar de los flujos de acción actual, de las tendencias, de los peligros, ciertas, de las fronteras cerradas, y si realmente existe mucho migrar y cuál debe ser una salida a través de la teoría de, Denis Schiff y la política pública. Sobre el primer aspecto, generación. La migración, bueno, es yo que Grecia y Roma, sin embargo, hemos puesto un poco aquí en esta lámina como referencia a la antigua Grecia, porque ahí es donde institucionaliza el tema de la migración respecto de lo que luego sería como el desde muy antiguo, y si es que vemos más allá de 1648, después de la Guerra de los 30, cuando comienzan a definirse las fronteras nacionales de los diferentes estados, ¿verdad? Y posteriormente, después de la Segunda Guerra, comienza todo este de los documentos migratorios, vamos a pedir visa, vamos a pedir pasaporte, vamos a pedir tal o cual cosa, ¿no? No existían las fronteras y eso ya lo vamos a verificar en una mapita que yo les voy a presentar. Pero las primeras nociones, un poco este tema de migrar de una ciudad a otra, trasladarse de un lugar a otro, comienzan a darse en Grecia como un especiamiento. Posteriormente lo toma luego Kant como el derecho de hospitalidad. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que este derecho de alojamiento, de hospitalidad, está relacionado, fíjense, en voluntad hospedador. En otras palabras, desde Kant dice, mire, así como usted es dueño de su casa, de su departamento, de su lugar de vivienda, y es libre para aceptar, para invitar a una persona que entre en su casa, ¿verdad? Los estados también son libres de decir qué personas ingresan, qué personas no ingresan. Y luego, en un segundo estado, si usted invita a una persona determinada a su casa, una vez que ingresa a su casa, son las reglas. Usted le va a decir, sabe, aquí se duerme a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, vamos a tal hora, tal. Y por supuesto, el huésped tiene que acomodarse a las reglas de su casa, a las reglas de su hogar. Y Kant dice lo propio, Estado tiene que acomodarse también un Estado a las reglas, a las leyes que está vigente. No, entonces, es importantísimo, ¿no? Respecto de la vivienda y respecto del... Entonces, los migrantes, ¿verdad? Las personas que están migrando y que van hacia otro país, tienen, fíjese, necesariamente, ¿verdad? Que tener la anuencia para el ingreso y, por supuesto, luego la observancia de las costumbres y el respeto que existe dentro de esa comunidad, ¿verdad? A través de las costumbres y de las normas. Una cuestión interesante, ¿no es cierto?, que también se plantea en la paz perpetua de Kant, habla de que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y desde ya en realidad también se plantea una propiedad comunitaria. Todos son denominados bienes como el aire, como la naturaleza en general, las nubes, etcétera. Entonces, claro, se plantea una propiedad común. Desde Kant también se habla de la ciudadanía universal, pero efectivamente el gran problema está en la famosa tema de la soberanía estatal. Se habla de residencia, por supuesto, ya con la Segunda Guerra Mundial, como mencioné, corresponden a cada uno de los estados a través de las políticas migratorias que cada uno emplea, diciendo es necesario para ingresar aquí a mi país un pasaporte, es necesario tener una visa, es necesario tener tales o cuales documentos de viaje. Poco el aparecimiento de migración. Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos de la década de Domenech, que es un investigador argentino, prácticamente se van dando los estándares en materia de migración. Luego la misma Organización de Naciones Unidas
especialmente a través de la Organización Internacional del Migrante, Yemen, van dando estándar de migración, de política migratoria a nivel internacional y van, claro, dando habilidad de estandarizar los requisitos en temas de documentos de viaje, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, yendo a un segundo tema, la formación del Estado-Nación, yo les hablaba de esta famosa paz de Westfalia, 48 más o menos, ¿no? Fíjese, en el siglo XVIII un elemento que es importantísimo, que es el Estado-Nación, es decir, antes todavía no se definían las fronteras, permanente de guerra, se vivía en permanentes ya todavía naciones con una perfectamente definidos y acordados ciertos iconos, las regiones, etcétera. Y claro, esto hace que este Estado-Nación, ¿no? Y un poco ahí también, digamos, desde una visión seguritista, los orígenes de estos estados han estado rodeados de guerras, de invasiones, ¿no? Y claro, por supuesto, el tema del Estado-Nación respecto de otro estado, de otro territorial, se da con base al seguritismo del enemigo externo, ¿no? Que es el otro estado. Y por supuesto, en el sentido que de Kant, cada estación bajo los principios de autonomía, de autodeterminación y de soberanía, es dueño y es dueño, ¿no? A cada uno de los visitantes, de las personas extranjeras, ¿verdad? Los documentos de viaje respectivo, los documentos administrativos y cualquier otro tipo de requisitos que consideren necesarios para el ingreso, para la permanencia dentro de un Estado nacional. Entonces, claro, este tema de la hospitalidad, según Andrea Albert, no es tanto como lo mencionan o los griegos de un derecho de alojamiento, sea usted bienvenido, sino que habla de una hospitalidad condicionada a los estándares, a los requisitos que yo le digo. Mire, por ejemplo, en Ecuador, las leyes antiguas de migración de los años 70, he conversado con alumnos míos de Brasil, alumnos míos de y también mencionan en esa época de la dictadura y demás, esas leyes migratorias bastante restrictivas. Y hay casos, por ejemplo, de que no puede ingresar usted al país si es que tiene ideas nihilistas, ideas, no, de ese tiempo por la época del socialismo, del comunismo, que afecten, ¿verdad? Y si usted es un mendigo profesional, imagínese esa categoría mendigo profesional, ¿de dónde saca usted para mendigar? Si hay personas con enfermedades infectocontagiosas y hablaba de los discapacitados también. Toda esta teoría basada en la seguridad, esta teoría basada en este aparente seguritismo, es el que se va estableciendo a nivel de todos los estados como una gobernanza de carácter global. En este momento, ustedes pueden ver el mapa de África, ¿sí? Y este mapa de África, si ustedes se fijan, miren, yo lo que quiero indicarles aquí es que estas fronteras no son de carácter natural. Si ustedes se fijan donde estoy pasando el mouse, estas son prácticamente líneas totalmente rectas trazadas, muy seguramente con una regla, ¿sí? Mire estas líneas de acá. ¿Y esto qué significa? Que al no ser fronteras, elementos naturales, ríos, etcétera, prácticamente son divisiones del hombre sin tomar en consideración que, por ejemplo, en esta línea de aquí, de un lado pueden haber quedado familias, comunidades, ¿verdad? Divididas a la mitad. En otro aspecto no se tomó la plurinacionalidad de las habitantes, ¿verdad? Sino que se jurídico-política llamada frontera, el arbitrio. Y por supuesto, este es un proceso que luego va a generar una homogenización forzada de decirle a esta línea de acá,
pues usted es un ciudadano de Libia o usted es un ciudadano de Sudán, etcétera. Porque el accidente del nacimiento, como menciona Jacques Derrida, precisamente es el que le va a dar a usted el vínculo político con un determinado estado y luego usted le va a decir, no, usted es peruano, usted es colombiano y bueno, en Perú, en México, etcétera, nació acá. Y claro, este vínculo es importantísimo, por eso es que aquí, fíjese, hablamos del tema de la soberanía, de la ciudadanía. Entonces, bajo el punto de la soberanía, los estados se han basado en la seguridad nacional, tanto externa como interna, para tener políticas migratorias restrictivas, para tener políticas migratorias que cierren el ingreso de ciudadanos a quienes ellos consideran no deseados. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, revisando las constituciones de diversos años, las leyes de migración y extranjería de diversos años, se puede verificar que en muchas de las épocas los ciudadanos chinos eran considerados los grandes no deseados. Fíjese, desde el inicio una migración europea, una migración de migrante bueno, migrante malo. Entonces, claro, esto pasó en temas de seguridad interna, como yo les decía, el control del enemigo, los vecinos que son enemigos, y también de seguridad interna. Dicen a usted, por ejemplo, sabe que aquí en México existe mucha violencia interna, mucha criminalidad, pero es por culpa de todas las mafias, de todas las pandillas que vienen desde Nicaragua, desde El Salvador, etcétera, etcétera, como acá en el Ecuador el discurso es decir que la seguridad interna está siendo, ¿no es cierto?, lesionada por los inmigrantes de Colombia y Venezuela en este momento. Entonces, claro, esta es un poco, digamos, la teoría dominante, no es la teoría, desgraciadamente, más flexible, más humana, que se maneja un poco desde de gobierno, de relaciones exteriores. El tema de la ciudadanía, lo que yo decía, como una llavecita derecha, como una llave, efectivamente, porque esta llave tener participación política le permite tener ejercicio de derechos, entre otras situaciones. Uno adquiere, ¿verdad?, el tema de la ciudadanía, y aquí me permito aclarar que ciudadanía no es igual a nación. No sé cómo ha estado el avance en México, pero aquí a finales de 1890, no todos los nacionales ecuatorianos eran ciudadanos, porque había una ciudadanía censitaria. Solamente por sí, desde 1800, la primera constitución del país era considerada ciudadano. Los niños eran considerados ciudadanos. Los hombres que no tenían propiedad no eran considerados ciudadanos. Alfabetos, leer ni considerados ciudadanos. A pesar de ser nacionales, ¿por qué? Por nacimiento en un determinado país, por el famoso país, o por el derecho de ser hijo de un ecuatoriano, soy hijo de un mexicano, soy ecuatoriano, ¿sí? Usted no necesariamente era considerado ciudadano, no, únicamente no le reconocía como tal, y eso le permite tener un ejercicio de derechos. Ahora, vamos para hacer, digamos, allá los tipos de flujos migratorios y los tipos de migración, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a encontrar. Como la gran espectro, gran división, nosotros migración. Y la migración es aquel flujo migratorio que está desde nuestros países, ¿no?, hacia otros países receptores, hacia otros países, nosotros son destino. Y esta emisión puede ser tanto regular como irregular, y también lo que es interna como internacional. Emigración regular, estamos diciendo que esa emigración se está dando bajo los parámetros, bajo los estándares y bajo los requisitos que un Estado requiere. Tengo yo el pasaporte, documentos de viaje que me piden, garantía, pagado judicial, etc. Entonces, yo estoy en la categoría de inmigración
regular. Y por supuesto, si es que yo no cumplo y hago un ingreso clandestino al país y una acción regular. Lo propio, en cambio, la inmigración, pero en cambio la inmigración es en el país donde nosotros vivimos. Entonces, venezolanos, los colomos de inmigrantes, son denominados inmigrantes. Estos inmigrantes también pueden ser regulares o irregulares, dependiendo de que cumplen. Ahora, como les decía hace rato, la migración, que es un poco lo más común, pero también la migración interna, que yo diría es una de las menos revisadas. La migración interna produce generalmente de las provincias, de los estados más lejanos hacia capitales. Aquí en Ecuador, fíjese, son como 17 millones de ecuatorianos aproximadamente. Y yo diría que en Quito millones y en Guayaquil, que es la otra ciudad, unos 4 millones. Es decir, en las dos ciudades, la una la capital Quito y la otra en el puerto marítimo Guayaquil, se concentran prácticamente la mitad de todos los ecuatorianos. Fíjese. Y lo verifico siempre por temas de empleo, por temas de trabajo, es que vienen son provincias, somos de provincia, de hecho yo me incluyo, porque yo nací en Ambato, en la provincia de Tungurahua, vine a estudiar a la capital y bueno, posteriormente ya hice mi vida acá en la capital y claro, soy también un inmigrante. Esta migración, fíjese, cuando en el caso se da sin la voluntad, porque claro, cuando uno emigra, cuando uno quiere salir a otro país, generalmente es importante la voluntad de esa persona de yo quiero migrar, yo quiero tener un mejor futuro, quiero estudiar o lo que fuese, por eso salgo. Muchas de las veces no existe la voluntad y ahí es cuando es forzada. Si esta migración forzada se da a nivel interno dentro del país, como en el caso de Colombia, por los grupos paramilitares, guerrillas, y hablando nosotros de desplazamiento, un desplazamiento interno. Ya esta migración de la Convención del 50 sobre el derecho de refugiados, o se da, ¿no es cierto?, bajo temores fundados de perder la vida, la integridad personal y demás, se denomina refugio. Y finalmente también tenemos también una categoría denominada tránsito. Este tipo de migración de forma temporal y simplemente busco un país como un país de estadía, un país de estancia momentáneo, pero mi país de destino es otro. Caso concreto, les di cuento desde acá, desde la experiencia, los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, los haitianos que quieren llegar a Brasil, pero que primero pasan por Ecuador para hacer redes, para el viaje, para trabajar por vía dolarizada, ganar un poco de dólares, ahorrar y dinero, poder llegar, están de manera tal por tránsito únicamente. Ahora, analizadas las migratorias, es también revisar cuáles son las globales. Y las globales muestran que la misión a nivel mundial por lo menos llega a unos 312 millones de migrantes. Y claro, mucha de esta migración es una migración. ¿Y qué es lo que produce una migración irregular, mis estimados amigos? Son peligros, y los peligros son la trata, el tráfico de personas, la muerte. Si es que hay un viaje y normas, por supuesto, muy restrictivas, las mafias de tráfico de personas, ¿verdad? Se aprovechan cobrando cantidades más altas y buscar eso más peligrosos. Esta es una de las principales críticas que yo hago a las políticas de migratorio seguridad. Que las políticas de migratorio que son seguridistas no resuelven el tema de la migración. Es decir, de puertas cerradas, sea con la migración.
una política migratoria de no ingreso, se acabó la misión. No, eso no sucede. En la práctica eso no se da, sino que lo único que se aumenta es riesgo para los emigrantes y por esto aumentar los costos para los de personas que en vez de comprar un viaje unos 5,000 a unos pues a 25 y hasta $30,000. Ahora, esto es un debate, un conflicto entre fronteras cerradas y, por supuesto, desde el punto de vista de fronteras cerradas, se va a pedir visa, se va a pedir pasaporte, se va a pedir un pasado judicial, va a requerir migración calificada, una alta educación, una profesionalización, una técnica, etc. Claro, estos elementos de aquí nos van a mostrar en mayor o menor medida si es que hay una política de puertas abiertas. Es como en el Ecuador, que en el año 2008 garantizaba el tema del derecho a migrar. Los migrantes eran bienvenidos del mundo sin necesidad de una visa y también tenían como requisito el pasaporte y tenían una visa de turista automática de 6 meses, 180 días y renovado por otros 180 días. Claro, esto causó una gran ola de inmigración, pues venían países de orígenes que nunca habían visitado el Ecuador, es decir, flujos migratorios, por ejemplo, del África, de Irán, de Irak, ¿no? Y esto hizo que, basado, yo digo, en una teoría segurítica, haya cerrado la política pública y pedido el tipo en el 2010, 2 años después eh, este, y presentar pasados judiciales, otros requisitos, visas, con lo cual se fue cerrando desde estos países. Ahora, sin embargo, aquí y subrayo, cuando vemos esto que se dice el homus económicos o el homo económicos, el librito este de Adela, viendo que revisen, desde Adela Cortina, nosotros podemos revisar el hecho de que el migrante bueno es el migrante rico, es el migrante preparado, es el migrante que viene a aportar, pero el migrante pobre, el que viene por necesidad, en búsqueda de empleo, por seguridad social. Y no nos importa en este estilo, fíjense si es que el migrante viene inclusive desde un país pobre como Sierra Leona, que es X, acá ahora que hay tanta migración en Ecuador de Venezuela, es que es un migrante rico, fíjese como que tiene una categoría, un estatus diferente, especialmente en el ejercicio de derechos. Entonces, por eso Adela Cortina dice, más que tener aquí, ¿verdad?, un problema de odio, etcétera, contra los migrantes, lo que existe es una fobia a los pobres, ¿no es cierto? Los gringuitos, bienvenidos, los europeos, bienvenidos, no, pero usted viene a otro lado y si viene sin plata, pues no es bienvenido. Entonces, ¿cuál es un poco la lucha desde las organizaciones humanas, las defensorías, consejos de derechos humanos? Es la eliminación y principalmente la no de la migración irregular. Y sobre esto también desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se menciona que, claro, el migrante no es un criminal, pues hablando en materia de derecho penal, uno tiene que revisar, por ejemplo, el tema jurídico lesionado, o sea, yo robo, estoy haciendo de la propiedad de una persona. Hay un homicidio, hay un asesinato, el bien jurídico protegido es la vida. Pero ¿cuál es el tema que comete, cuál es el crimen que comete, entre comillas, al no observarte? Y eso también ha sido jurisprudencia vinculante, ¿no? De que son temas de carácter administrativo, de que no tiene que constituirse un delito, por lo tanto, no puede compararse ni equipararse a estas personas delincuentes, ¿no es cierto? Y mucho menos, por supuesto, ubicarles en centros de prisión de libertad.
Entonces, un poco después de haber revisado todo esto, uno se pregunta, ¿existe realmente un derecho a migrar? Se establecen como primeros antecedentes, ¿no? El derecho a libertad, ¿no es cierto? Un poco en la Declaración Francesa, fíjese, de 1789, en el artículo 4, luego en 1914, ¿no? El tema de la Primera Guerra Mundial, ya comienza una migración brutal de 60 millones de personas a pedir la visa, el pasaporte. Luego, y de hecho, después de la Primera Guerra Mundial, a propósito, el tema del refugio, ¿no? O sea, gente que quedó en un país, que huyó de la guerra, tuvo que trasladarse a Europa, etcétera, etcétera. Entonces ahí surgió ya luego temas de finales, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Los 151, esta Convención sobre el Derecho de los Refugiados. Y lo que les mencionaba, ¿no? En el siglo XX está la codificación del derecho a la migración, artículo 13 de la Declaración. Más que un derecho a migrar, como les menciono, emigrar, a emigrar y a retornar, porque desde Nora Arcad, que es un autor alemán, que el derecho a migrar tiene que ser como una moneda que tiene doble cara, sello, águila, y uno dice, a ver, efectivamente, ¿por qué? Porque el derecho a migrar constituye un derecho a salir de mi país y de ingresar a otro país. Y desde Nora Marca de esto constituye una aporía porque realmente no se materializa, no se da en la realidad, no es una cuestión práctica y por lo tanto simplemente hablamos de un lugar, ¿verdad? Pero porque es efectivamente de la política pública y de estándares de los países receptores, de los países acogidos. También es que está dispuesto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? En el artículo 12.3, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 22.3, y todo esto, ¿no es cierto?, basar también en las limitaciones en la soberanía, en la moral público. Bueno, un poco, digamos, ya para ir finalizando, la propuesta. La propuesta que existe aquí desde varios autores, desde Thomas Hammer, desde Jürgen Bass, es revisar el tema de la Denise. ¿Qué es esto de la Denisenshift? Miren, es como una ciudadanía intermedia. La famosa citizenship desde Thomas Humphrey Marshall es aquella que se desarrolla, ¿no?, a través del reconocimiento de derechos civiles, de reconocimientos económicos, sociales, culturales, etcétera. Que tienen, como dije hace rato, únicamente los ciudadanos, ciudadano mexicano y todos los derechos de México, ¿verdad? Y no puede ir un ciudadano chileno, coreano y decir yo quiero votar en las próximas elecciones. No. Entonces, claro, desde Thomas Hammer dice, pero el tema de una ciudadanía intermedia sí es posible, y ahí fíjense, volvemos a lo que planteaba Kant, de un derecho de residencia. Usted reside mexicano acá en Ecuador 5 años. Ah, perfecto, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, usted sí puede votar en las elecciones, inclusive para presidente, en las elecciones locales. Usted, colombiano, vive acá en el Ecuador 5 años, sin necesidad de hacer una natural, puede trabajar en el servicio público ecuatoriano, por ejemplo. Fíjese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea estos autores que tratan del ius solis, no de sangris, no sino simplemente de una residencia? Yo vivo en su época en el Ecuador y en América Latina son diversos, 10, 15, 20 años, le permiten tener un acceso de derechos a los extranjeros que viven en el país, porque tienen la familia, que tributan, porque trabajan, ¿verdad? Ese país, por lo tanto, tener el derecho a tomar decisiones en la política interna determinada. Luego está el armonizar la política pública, ¿sí?
está el tema de armonizar la política pública con las normas internacionales en materia de derechos humanos, en materia de inmigración. Finalmente, mencionarles que en Ecuador está el tema de la ciudadanía universal en el artículo 416, ¿no? En el artículo 416.7, que menciona que existe una ciudadanía universal y que se debe propugnar la abolición de lo que significa el tema de restricciones en materia migratoria, el tema de restricciones entre ciudadanos iberoamericanos. Eso sería un poco, digamos, mi exposición. Muchísimas gracias por su cordial y por su gentil atención. Muchas gracias, doctor. Nos trae a la reflexión temas muy relevantes para el estudio científico de las migraciones. Lamentablemente, el audio estuvo bastante distorsionado. La alcanzamos a escuchar con bastante dificultad. Sí, o sea, sí escuchábamos, pero como que hubo partes que se iba cerrando. No Uy, qué pena. Mil disculpas, mil disculpas. Estoy con otro internet, les cuento, me estoy yo también ahora mudando de casa, entonces creo que desde este otro internet, al parecer el audio, no sé qué otra dificultad tuve, pero Verónica, encantado si es que tengo que asistir a otra reunión y ya con un mejor conexión y todo, pues encantado de comunicarme y de conversar con ustedes. Sí, muchas gracias, doctor. Igual los temas que nos ha traído son muy interesantes, muy relevantes y los vamos también a ir discutiendo en los siguientes módulos. Tenemos de ahorita mismo el que ya se acerca de las teorías de la migración, los derechos humanos y si alguien quisiera tener la palabra, igual puede pedir la palabra por el chat. María Inés también quiere participar. María Inés, adelante. Hola, Vero. No, nada más decía que ya se escuchaba mejor ahora que no está compartiendo la pantalla el doctor Valle. Pero no sé si antes, bueno, si alguien quiere realizar alguna pregunta o no necesariamente una pregunta, puede hacer un comentario respecto a algunos de los aspectos que comentó el doctor Valle, o si en todo caso el doctor Valle nos quiere hacer, ahora que no está compartiendo su pantalla, una pequeña reflexión sobre todos esos aspectos que nos comentaba de la migración en el caso venezolano. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Por favor. Sí. Perfecto. Sí, bueno, nosotros hemos tenido una larga historia de inmigración, desde 1800 con la inmigración árabe, inmigración luego judía, inmigración alemana, pero los últimos flujos migratorios, específicamente desde los años 80, han sido desde Colombia en el año 80, en los 90, justamente por el famoso Plan Colombia, ¿sí? De esta guerra que se declaró a la guerrilla colombiana. Luego, en el año 2000, tuvimos una inmigración peruana, ¿verdad? Luego, con el terremoto de Haití, ¿verdad? También creo que fue más o menos por 2008, 2010, más o menos, una migración haitiana. Y, por supuesto, en los últimos, diría, 8 años quizás, hemos tenido un flujo de inmigrantes venezolanos. Me olvidaba de la migración cubana también a partir de 2008, porque fíjense, a Cuba, a los ciudadanos cubanos les piden siempre, en la mayor parte de países, la famosa visa. Entonces, al eliminar constitucionalmente la visa en Ecuador, tuvimos muchos ciudadanos cubanos que venían acá, pero que estaban de tránsito porque buscaban irse a Estados Unidos. Ya en el año 2010, por supuesto, las negociaciones del gobierno ecuatoriano con el gobierno de Estados Unidos dijeron que se cierre, ¿no es cierto?, este ingreso. Lo que denominamos en materia de migración las fronteras externas, ¿no? México también hace de frontera externa con Estados Unidos cuando le dicen, hey, México tiene que, por favor, contener la migración que viene de otros países, ¿no es cierto? Nicaragua, Salvador también hacen de fronteras externas frente a la migración sur.
Y en la actualidad, claro, este flujo de migrantes venezolanos ha aumentado en mucho. De hecho, Ecuador, por un lado, tiene el mayor número de refugiados de toda América, me parece. Tenemos cerca de unos 70.000 refugiados que viven en Ecuador, más de 140.000 solicitantes de refugio que están acá. Y lo que significa en materia de migración venezolana aproximadamente, porque ustedes saben que hay las famosas cifras grises que no se registran, aproximadamente tendremos un medio millón, creo yo, de población venezolana. Ahora, esta población venezolana, en muchos de los casos también se ha quedado aquí por el tema de los dólares, ¿sí? Hay migración calificada, pero debido a la mala política pública ecuatoriana, en materia de migración. Mucha migración calificada se ha ido, por ejemplo, a Perú, se ha ido a Chile, donde le ofrecen mejor nivel de salario, de trabajo, de visas, de facilidades para obtener una visa, que acá ha sido más difícil. Y eso es un poco, fíjese, una paradoja. Tenemos a nivel constitucional reconocido la migración, tenemos una ley orgánica de movilidad humana, ¿verdad? Pero sin embargo no tenemos una política ya en la práctica que verifique una libre migración y una libre movilidad humana. Entonces, ahora el gobierno ecuatoriano también desde diciembre, noviembre, ha planteado una regularización masiva en el Ecuador y quizás ahí se regularicen, no sé, unos 100.000, 200.000, no tengo idea porque habría que hacer un censo, pero esto no es la primera vez que se da en el Ecuador. Créanme que tenemos, yo creo, diría inclusive también ciudadanos colombianos, por lo menos otro medio millón colombianos, siquiera unos 100.000, etcétera, entre registrados, no registrados. Entonces, la migración venezolana, como es el último flujo masivo, ha generado también un poco de xenofobia, ha generado políticas seguritistas por el tema de visa. Y bueno, ahí estamos luchando desde la universidad, desde el activismo, para demostrar que el inmigrante también aporta, que el inmigrante también apoya a la economía nacional. Entonces, eso es lo que les puedo contar un poco de la historia migratoria acá en el país. Gracias, doctora Alex. Ana Anselmi le quiere hacer una pregunta. Ana, ¿nos puede escuchar? Claro, Se mejoró bastante el audio Sí, ya quitando ahorita ya el... mejoró Ahorita lo bastante. escuchamos muy bien ya. Sí, fue lo que compartió la pantalla y la cámara. Creo que eso nos estaba distorsionando. Muy buenas noches a todos. Doctor Octavio, tengo una pregunta. Bueno, yo trabajo con una organización internacional aquí en Colombia y con migración venezolana sobre todo. Tengo una pregunta, atiendo muchos casos de personas que están en tránsito hacia Ecuador y quisiera, bueno, yo puedo explicarles a ellos con detalle cómo es el tema de la solicitud de asilo aquí en Colombia perfectamente, pero desconozco cómo es el trámite del asilo allí en Ecuador. Quisiera saber cómo puedo yo explicarle a los inmigrantes venezolanos cómo es ese proceso de la solicitud de asilo allí en Ecuador. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, yo diría que para el tema de la regularización y el ingreso, el ciudadano venezolano tiene varias alternativas, ¿no? Más allá que solamente el tema del asilo, del refugio o de la visa humanitaria. Uno es el mecanismo, claro, de la visa UNASUR, de Unión de Naciones del Sur, que está dado bajo un convenio que el Ecuador firmó con Venezuela. Este tipo de visa les permite ingresar acá al país tipo UNASUR sin mayores requisitos más allá del tema de pasaporte eh, eh, y basar obviamente el ingreso acá en el tema de visa UNASUR, pero claro, este es temporal, ¿no es cierto? Solamente le permite tener como unos 6 meses de acá. Claro, en la actualidad legislación podría también pedir un cambio de situación migratoria o de estatus migratorio si está aquí, por ejemplo, no sé, me invento, se casa o tiene un niño o consigue un trabajo, podría cambiar ese estatus. Ahora, otro tipo de visa también, claro, es una visa también temporal, me parece que hasta un año, es el tipo de visa humanitaria.
Fíjese que no es necesariamente, ojo, el tema del reconocimiento del refugio, sino un tipo de visa humanitaria específico, si es que hay, por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar, riesgos para la vida, etcétera, etcétera, que también se está concediendo desde acá, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aparte de estos tipos de visa que también se pueden solicitar, ¿verdad? Está el tema también, claro, de este refugio que se solicita aquí conjuntamente a un consejo, o aquí hay un consejo, está actuando el ACNUR, por supuesto, ¿no? Que es el organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, pero hay un consejo aquí que es se da para la solicitud. El problema es el siguiente, mi estimada, que prácticamente a la población venezolana la concesión de reconocimiento de refugio es muy bajo, es mínimo. He conversado con gente que trabaja acá y claro, prácticamente consideran al colombiano, ¿verdad? Con el conflicto armado y como un refugiado. Pero es muy difícil, ¿verdad? Ya en materia probatoria decir, a ver, yo soy un perseguido político, está en riesgo mi vida, Entonces, lo importante ahí es las pruebas, ¿no? Es decir, realmente en la entrevista que se realiza, que además le cuento que esto también ha venido para menos, porque tenía un estudiante de Flaxo que me dijo que ahora las entrevistas están durando 10 minutos. Entonces yo digo, una entrevista en 10 minutos realmente puede determinar si es que esta persona eh, se debe tener o debe tener un reconocimiento de estatus de refugiados. De mi punto de vista, no, es insuficiente. Y quizás de 100 solicitudes de refugio en la actualidad se estarán concediendo unas 5, concediendo unas 10. Es decir, hemos pasado de hace varios años a ser bastante garantistas y en materia de conocimiento en refugio a una política bastante restrictiva. Entonces, yo creo que es mejor, lo que le aconsejo es visitar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y buscar ahí los diferentes tipos de visa que tenemos acá, ¿verdad? Y darle esa información a los compañeros venezolanos para que vean cuáles son esas posibilidades. Tomando en cuenta adicionalmente que en la actualidad, fíjese, está este plan de regularización masiva, ¿no? Es decir, yo podría ingresar también acá, inclusive como turista o con una visa UNASUR, y de pronto si digo, bueno, quiero hacer residencia en Ecuador, y creo que se vendrá en los próximos meses, al menos fue un ofrecimiento del presidente, sé que está en marcha, todavía no se ha hecho la convocatoria, pero esa es otra posibilidad también de regularización masiva con una visa de residente definitivo permanente. Eso sería lo que le puedo explicar. Bien, respecto a esa visa de UNASUR, ¿solo pueden aplicar los venezolanos o los colombianos también podrían aplicar? De lo que yo conozco, venezolanos, venezolanos, sí, Y porque es de la mínimo, Unión de Naciones del Sur, perdón, ¿qué documentación necesitarían como mínimo? ¿Un pasaporte? bueno, principalmente el pasaporte, ¿no? El problema es que también en Venezuela no estaban otorgando pasaportes y estaban sin material, estaba siendo muy caro, pero principalmente el pasaporte y solicitar que se dé la visa conforme al convenio, ¿no? No, de lo que yo sé, no se necesita mayores requisitos por precisamente el convenio que existe con Venezuela. Con Colombia, sé que no hay este convenio UNASUR, porque recuerde que la Unión de Naciones del Sur estaba formada especialmente entre países que tenían en su determinado tiempo presidentes de izquierda, ¿no? Es decir, Venezuela, estaba Ecuador, estaba Bolivia, me parece, algún otro país, hicieron el convenio entre dos, tres países. Y claro, Colombia, como sabemos, pues nunca ha tenido o ha pertenecido a estos estamentos. Pero en cambio, de Colombia lo que sí le puedo decir es que el reconocimiento en materia de refugio es muchísimo mayor. Yo le diría que de todos los 70.000 refugiados, debe ser el 70-80% de población colombiana reconocida acá. Muchas gracias, Ana. Gracias, doctor. Bueno, ya se Encantado. pidió.
la hora el tiempo que es una hora para la charla con expertos. Lamentablemente, como le dije, no le pudimos apreciar al 100%. Ahorita se arregló muy bien el audio, pero bueno, no tenemos preguntas porque en el chat nos han comentado bastante que se estuvo mucho entrecortado, pero de todos modos le vamos a compartir su presentación y agradecerle muchísimo todo este tiempo y las reflexiones que nos ha hecho ahora. María Inés, adelante. Gracias, Vero. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron. Fue una lástima que al principio haya tenido muy mal audio, pero bueno, aprovechando que está el doctor Valle, sí le hacemos una invitación. Realmente creo que nos quedamos con muchas ganas de escuchar al 100% su presentación, hacerle una invitación para grabarla, incluso con las personas del área de comunicación del colegio. Tener una sesión para grabarla con mejor calidad en otros programas y posteriormente poderla compartir a todas y todos los estudiantes, tanto de la especialidad como la maestría en migración. Y bueno, también como les comentó Vero, yo creo que si bien no se pudo apreciar, hubo algunos temas que arrojó por ahí el doctor Valle y que poco a poco los iremos revisando en el transcurso de los próximos módulos de la especialidad y también vamos a ir profundizando en ellos. Vero ya comentó, el próximo módulo estará el doctor Joaquín Arango con el tema de teorías, posteriormente el doctor Cruz Piñeiro, justo en el módulo 3, hablando sobre estos conceptos clave para identificar y diferenciar los tipos de migrantes, los perfiles de migrantes, conceptos claves como corredores migratorios, flujos migratorios, etcétera. Entonces vamos a ir profundizando en todo esto y posteriormente ya iremos tratando temas muy particulares y ahí es donde podríamos invitar nuevamente al doctor Valle, ya sea que nos vuelva a acompañar o hacer esta grabación para hablar sobre todo la migración de países latinoamericanos, no solamente, bueno, los que abordamos en el programa. Les agradezco de verdad mucho que se hayan tomado este tiempo de conectarse. Esta grabación va a quedar tanto en la plataforma para que posteriormente puedan verla. También, doctor Valle, si nos podría proporcionar a lo mejor incluso la presentación y la podemos colgar ahí también en plataforma para que todas y todos tengan acceso a ella. Y bueno, también recordarles que este sábado tendremos la sesión con el doctor Douglas Massey. Va a ser a las 8 de la mañana, hora de Tijuana, también para que estén atentos. Creo que va a valer también mucho la pena de que se den el tiempo de conectarse a la sesión y también poder tener un intercambio con el doctor Massey. Entonces, no me queda más que desearles una excelente noche y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, María Inés. Muchísimas gracias, Verónica. Y encantado, claro, para proporcionar el material, enviar la grabación y, por supuesto, el día y la hora que ustedes quieran, pues para mí será un honor, un gusto compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muy buenas noches. Gracias, doctora. Les buenas noches a todas y todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.